31 de agosto de 1867 moría Charles Baudelaire, hace 155 años. Un poeta maldito, insano, perverso, silenciado y sin reconocimiento. Un poeta necesario y fundamental. Sin lugar a dudas, el tiempo cronológico en el cual forjó su obra no coincidió con el tiempo literario de su reconocimiento. Hoy les traigo una reseña de Las Flores del Mal y un homenaje a la vida de Charles Baudelaire. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. No sé si se escucha la tormenta. Se largó con toda la tormenta de Santa Rosa acá en Buenos Aires, súper fuerte. No voy a poder quitarla del video, así que la van a estar escuchando de fondo. ¿Qué mejor que para hablar de Charles Baudelaire que una noche tormentosa exactamente a las 3:17 de la madrugada? Te cuento que me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieres conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Este video yo ya lo había subido, pero le agregué algunas cosas para actualizarlo. Este informe que le dediqué a Charles Baudelaire o Charles Baudelaire, en realidad no se diría ni Charles Baudelaire ni Charles Baudelaire. Es un apellido francés, pero tengo la mala costumbre, ya me acostumbré a decirle Charles o Charles Baudelaire, pero no está bien dicho, no se pronuncia así. La forma correcta sería Charles Baudelaire, pero bueno, lamentablemente me acostumbré desde muy joven a decirle Charles Baudelaire, pero no es la forma correcta de decir este apellido de este gran autor imprescindible. Un poeta obligado, un poeta maldito, mi preferido dentro de todos los poetas malditos. Por ahí corríjanme, no tengo ningún problema, pueden corregirme todos los errores que vayan escuchando. Baudelaire no deja nunca de ser noticia. En el 2018 apareció un nuevo fragmento de uno de sus poemas, de Las Flores del Mal. También subastaron una carta en la que el autor anunciaba su intención y sus deseos de suicidarse. Esto te lo voy a estar contando sobre el final del video. Me gusta mucho la literatura de Baudelaire, pero bueno, vamos a estar diciéndole Charles Baudelaire, porque sí me quedó la costumbre. Discúlpenme. Por acá te voy a estar dejando Letanías de Satán, que lo leí acá en mi canal, y te lo estoy dejando por acá arriba, y te recomiendo que lo escuches. Un poema que es para sacarse el sombrero. Todo lo de este autor, porque es una genialidad. Por ahí decían en su época que estaba poseído por el espíritu de Edgar Allan Poe y un montón de cosas más. Te voy a hacer una reseña de Las Flores del Mal, un análisis de su obra y un poco de la biografía de este maravilloso autor. Las Flores del Mal es una antología de poemas malditos escrito por Charles Baudelaire y publicado en 1857. Es considerada como una de las obras más magníficas del autor, siendo ejemplo del simbolismo y de la decadencia francesa. El texto es un reflejo de una época en la que era imperioso para el autor escandalizar a la burguesía del Segundo Imperio. Por medio de un uso magistral de las palabras, la obra le sirvió a Baudelaire como un escape del llamado split, un sentimiento tedioso, angustioso, que llega a sentir el poeta cuando es rechazado por una sociedad hipócrita y decadente. Según el escritor, la mejor manera de evadir este pesar era a través del arte, la poesía, los excesos y el amor, el cual no se alejaba del sufrimiento. Por este y muchas otras de sus obras, Charles Baudelaire es considerado uno de los poetas más grandes del mundo. Vamos a conocer un poco sobre el autor. Charles Baudelaire nació en París el 9 de abril de 1821. Baudelaire comenzó su carrera con artículos en la prensa acerca de arte y pueden encontrarse reunidos
en su libro Los Salones, publicado en 1845. Era un escritor crítico. Fue gracias a que descubrió a Edgar Allan Poe que comenzó a escribir poemas. A Baudelaire le tocó una época en que las corrientes cambiaban constantemente de acuerdo con el contexto histórico, social y estético. Como otros tantos, perteneció a la corriente francesa, el simbolismo. Baudelaire fue poeta, crítico de arte, ensayista y traductor. En este último trabajo se desempeñó traduciendo los poemas y cuentos de quien él consideraba que era uno de los hombres más vanguardistas de su tiempo, Edgar Allan Poe. Se le considera como uno de los poetas más importantes para el simbolismo francés y el padre de la decadencia. Baudelaire fue seriamente criticado por su obra y se incluyó en la categoría de poeta maldito. Esto por su estilo de vida bohemio y su extravagante visión del mal, el amor y la muerte. También fue apodado como el Dante de la era moderna. Gracias a esta misma visión, Paul Verlaine lo incluyó en los poetas malditos de Francia en el siglo XIX. Su padre, Joseph Baudelaire, era un antiguo preceptor. Fue también profesor de dibujo, pintor y funcionario, jefe del despacho de la Cámara de los Pares. Joseph le enseñó a Baudelaire las primeras letras. Cuando nació Charles, su padre tenía la edad de 62 años. Su madre, Caroline, no llegaba a los 30 años. Cuando nació Baudelaire, era hija de inmigrantes franceses. Le enseñó inglés a su hijo. Fue criado por una sirvienta de la familia. Se conoce muy poco sobre ella, Mariette, pero se intuye que debió tener un gran peso en la familia de Baudelaire, porque él la recuerda en un poema aparecido en Las Flores del Mal. Empezó a frecuentar los círculos literarios y artísticos y escandalizó a todo París por sus relaciones con la joven James Duval, la hermosa mulata que le inspiraría alguna vez una de sus más brillantes y controvertidas poesías. Destacó pronto como escritor del arte en El Salón de 1845. Su primera obra llamó ya la atención de sus contemporáneos. En la literatura, los autores Wolfman y Edgar Allan Poe, del que realizó numerosas traducciones, todavía canónicas en francés, alcanzaban también según el criterio de Baudelaire síntesis de vanguardia, la misma que persiguió él a sí mismo en La Fafarro, 1847, su única novela, y en sus distintos esbozos de obras teatrales. Comprometido con su participación en la Revolución de 1848, la publicación de Las Flores del Mal, en 1857, acabó de destacar la violencia polémica gestada en torno a su persona. Los poemas, Las Flores, fueron considerados ofensa a la moral pública y las buenas costumbres. Y su autor fue procesado. Ante tales acusaciones, Baudelaire respondió: todos los imbéciles de la burguesía que pronuncian las palabras inmoralidad, moralidad en el arte y demás, me recuerdan a Luis, una puta de 5 francos, que una vez me acompañó al Laure, donde ella nunca había estado, y empezó a sonrojarse y a taparse la cara, y tirándome a cada momento de la manga. Me preguntaba, ante las estatuas y cuadros inmortales, ¿cómo podían exhibirse públicamente semejantes indecencias? Sin embargo, ni la orden de suprimir 6 de los poemas del volumen, ni la multa de 300 francos que fue impuesta, impidieron la reedición de la obra en 1861, el mismo año de la publicación de Las Flores del Mal, e insistiendo en la misma materia, emprendió la creación de pequeños poemas en prosa, dedicados en una versión íntegra, en 1869,
El libro original consta de 7 partes. En la primera parte de la obra, introduce al público a su misión a través de su memorable poema al lector. El escritor aquí devela a lo que se llegará más adelante. Es un acercamiento que hace más íntima la lectura. La segunda parte, donde el autor propone sus formas preferidas para evadir la realidad en la que debe vivir, una realidad llena de hastío e ignorancia. Estas formas son, por supuesto, el arte y la belleza, el ideal, que expresa con firmeza un escape paulatino de esta realidad que considera nefasta. La tercera y cuarta parte, las flores del mal y los cuadros parisinos. El autor intenta encontrar la belleza en París, aquella que él creía perdida. Esta búsqueda no se encuentra exenta de atrocidades, escenarios grotescos y el mal que tanto encarna Baudelaire en su poesía. La quinta y sexta, al no encontrar su tan soñada elevación, el autor cae nuevamente en los vicios, y donde entran la quinta y sexta parte, rebelión y el vino, y a partir de ellas ya no hay retorno hacia una vida más pura. Ya no es posible, ni para Baudelaire, ni para sus poemas. La parte final se puede apreciar un perfecto cuadro dantesco, pintado por el poeta, el cual da paso a la séptima y última parte, que no es otra más que la muerte. Es, como su nombre lo indica, consume el total de las decadencias, de la aniquilación de la existencia. No podía ser de otra manera. Baudelaire, con gran capacidad de ingenio para las letras, logró de manera magistral introducir al lector en el país descrito por él. Es importante acotar nuevamente que todo este contenido no salió a la luz en un principio, debido a la censura. La tumultuosa vida de Baudelaire sellaría hacia su final la cruel paradoja de la que parecía estar destinado. Alcanzado de una manera feroz por una hemiplegia, permaneció inmóvil por más de 1 año en una clínica. Aguardó la muerte postrado en una silla de ruedas, sin poder leer, ni hablar, ni escribir, y más tarde, sin poder oír. Sumido así en el siniestro silencio, quedaba encerrado en sí mismo, preso de un letargo, y a quien había sido poeta de los gozos del cuerpo y también de sus miserias, de su sordidez, a quien se había referido a los hospitales y a los moribundos como la anticipación de la muerte, ahora se le hundía en la carne todas las imágenes que había forjado de la muerte, de la decadencia, de la lasitud. Su cuerpo enfermo, delgado y maltrecho, venía a mostrar en sus llagas lo que antes su poesía había remarcado. Después de una larga agonía, Baudelaire murió el 31 de agosto de 1867 en los brazos de su madre, aquellos mismos brazos que lo trajeron una vez a la vida, en una ironía menos trágica, lo despedían de ella. La belleza de la poética de Baudelaire está mezclada con el horror, la angustia, el abismo. No se trata de una belleza límpida, sino que es sórdida, como en el poema Una carroña. Destila afectos paradójicos, donde lo pernicioso y lo sublime se combinan uno y otro en una inusitada mezcla, como sólo el autor de Las flores del mal podría hacerlo. De estos cantos paradójicos le previene el título de poeta maldito. Baudelaire logró esculpir el título del poeta maldito. Baudelaire logró trazar el dolor de su existencia, y yendo a buscar su bálsamo en la poesía, pero adulterando su espíritu, transformándolo, haciéndole decir lo bello y lo horrendo, desdibujando fronteras,
mezclando su esencia. Ciertos sucesos vividos en su infancia y en su juventud, por lo más comunes, le aportaron la materia para desplegar una reacción esencial, enérgica y con la forma de poesía. Alzó como emblema lo que el destino le había impuesto. Los hechos que recorren las crónicas son apenas la superficie circunstancial con la cual forjó su materia poética. El misterio de toda creación artística viene a mostrarse en la imposibilidad de explicar la obra por la biografía. No fueron hechos históricos los de su infancia, sino su transformación, su inmersión en la forma de literatura, lo que hace que nos interesemos en estos hechos. Lo cierto es que Baudelaire vivió tumultuosamente, ganándole a la pobreza, algunas batallas cotidianas, huyendo de las pensiones y hoteles de mala muerte que no podía pagar. Contrajo numerosas deudas que finalmente fueron saldadas por su padrastro, con el solo objeto de evitar el escándalo que pudiera comprometer su posición social. La pobreza en la que se vio sumido Baudelaire hacia el final de su vida era casi un resultado innecesario del camino que él mismo eligió transitar. Intentó en un lugar equivocado, con personas equivocadas, en un lugar impropio, imprimir un viraje de su suerte. Con ese objeto se trasladó a Bélgica, en la creencia de poder suscitar el interés de cierto círculo intelectual y de obtener el reconocimiento de su obra. No lo consiguió. Sin dudar, Baudelaire no escribía para su tiempo. Solo después de su muerte, la obra poética de Baudelaire desplegó su importancia y fue definitivamente consagrada hasta alcanzar el lugar que hoy ocupa. Si antes fue el poeta maldito, eludido, esquivado, silenciado, hoy es el poeta obligado. Junto a Verlaine, forma parte de ese capital esencial de las letras francesas. La poesía de Baudelaire, a pesar del tratamiento que le confiere a ciertos objetos, supera notablemente el ideal clásico de los tópicos poéticos. La amada, la noche, la luna, el mar, los amantes, el vino. Si bien son incluidos por el autor en las flores del mal, su tratamiento y motivo difieren de la poesía clásica, o al menos contrastan con las expectativas del lector. Su fortuna y su tesoro eran aquellas poesías que destilaba casi sin esfuerzo. Baudelaire se contagió de sífilis porque era un apasionado de las prostitutas y las drogas. Hay un invencible gusto por la prostitución en el corazón del hombre, del cual procede su miedo a la soledad. Quiere ser dos, pero el genio quiere ser uno. Es este temor a la soledad, la necesidad de perderse a uno mismo en la carne externa, lo que el hombre notablemente llama la necesidad de amar. Los poemas de las flores del mal rompieron con la poesía tradicional y abrieron la vía a la moderna. Fue tan perfeccionista como incomprendido. Baudelaire tenía una gran conciencia de sí mismo y de su poesía. Era crítico y autocrítico. Pensaba que la falta de éxito era el testimonio del valor de su poesía. El poeta Arthur Rimbaud diría acerca de Baudelaire: el verdadero Dios. Paul Verlaine diría que era el poeta más importante, pero su temática libertina le valió en vida más reproches que reconocimientos. Baudelaire perdió a su padre a los 6 años de edad y nunca pudo encajar con el nuevo marido de su madre, la cual se casó poco después de que muriera su padre, a quien nunca le perdonó la educación que había recibido. De adulto, París y su barrio latino fueron el escenario de una vida tumultuosa. Baudelaire no tenía domicilio fijo. Por lo general, vivía en permanente estado de tránsito, en hoteles, pensiones, casas de amigos, algunas estancias breves, en casas ajenas,
constituían sus hogares móviles, transitorios. Sin embargo, su verdadera residencia era la poesía, en la que habitaba como cualquiera habita una casa, y a cuyo nombre sacrificó todas las comodidades, las que por otro lado procuraba con empeño, pero de un modo equivocado. Sus relaciones amorosas ostentan el mismo signo de sacrificio y desproporción. Todo en Baudelaire fue en nombre de la poesía. La bohemia de la época parecía consagrar la infelicidad, la desdicha, como potencia creadora. La obra literaria era su forma, su transformación, y la escritura, el instrumento de esta alquimia. Su admiración por Edgar Allan Poe surgió no sólo del reconocimiento de su obra, sino también de la cercanía espiritual en que envió a su alma gemela. Ambos autores se hermanaban entre sí por el hecho literario. La traducción en clave de Baudelaire de la obra de Poe, Génesis de un poeta, selló para siempre ese reconocimiento. Las flores del mal no nos propone un universo trascendente, ideal o sublime. Por el contrario, parte de la sordidez misma, y de allí gana el vuelo poético, la transforma, la hace posible. Nos recuerda su existencia. El célebre poema, Una carroña, muestra ese raro balance entre la forma impecable y el contenido infame cuyo canto describe, junto a la amada, la descomposición del cuerpo, luego de la muerte y la orgía silenciosa de los gusanos que roen la carne putrefacta. Este poema, tal vez, como ningún otro, exhibe ese carácter paradójico de la poesía de Baudelaire, y sus ramas y síntesis recorrerán igualmente todo el extenso poemario de las flores del mal. Los mejores poemas de Charles Baudelaire realizan un fascinante recorrido por el género y los estilos sumamente disímiles entre sí, como el romanticismo y el simbolismo. Podemos pensar que sus poemas malditos son en esencia lo más importante de su producción literaria. En noviembre del 2018 subastaron la carta en la que anunciaba su intención de suicidarse. La misiva fue vendida nada más y nada menos que por $269.000, 3 veces más del precio estimado. Una carta de este poeta francés que anunciaba su intención de suicidarse. Estaba fechada en junio de 1845 y era dirigida a su amante, a Jane Duval. Cuando la señorita Lemer le entregue esta carta, estaré muerto. Me mato porque no puedo vivir más, pues el cansancio al dormir y el cansancio a despertarme me son insoportables, diría un fragmento de esta carta. Después de enviar la carta, Baudelaire se apuñaló, pero no sufrió graves consecuencias. Por aquel entonces tenía 24 años y vivió 22 años más. En noviembre del 2019, todos los diarios virtuales hacían eco de una noticia que había dado El País sobre que habrían descubierto una estrofa inédita de Las Flores del Mal. El manuscrito sería una extensión del poema Las Joyas y se encuentra dentro de la primera edición que el mismo poeta le regaló a un amigo. Más de 150 años después de la publicación de Las Flores del Mal, la obra más famosa de Charles Pierre Baudelaire, fue descubierta una estrofa inédita en el poema Las Joyas. Por supuesto, fue subastada a 80.000 euros. Los 4 versos inéditos fueron anotados por la propia mano del autor al final del poema. En la primera edición de Las Flores del Mal, una de las obras fundadoras de la poesía moderna, esta primera edición, como te estuve contando en el video, de Las Flores del Mal, había sido rechazada por la crítica y el gobierno francés. Gran parte de su obra fue censurada, entre ellos este poema Las Joyas. Había sido prohibido por ultraje a la moral y las buenas costumbres. Como explica el diario El País,
Baudelaire o Baudelaire describe a una mujer desnuda que, conocedora de los gustos del poeta, sólo había guardado sus joyas sonoras, un mundo reluciente de metal y de piedra. Amo el furor donde el sonido se mezcla con la luz, escribió el poeta, antes de describir cómo la mujer ensaya poses y observar que el candor unido a la lubricidad daban un encanto nuevo a sus metamorfosis. Traducidos al español los versos inéditos que completan el poema, dice así: y me sentí entonces lleno de esta verdad, que el mejor tesoro que Dios guarda al genio es conocer a fondo la terrestre belleza para hacer surgir de ella el ritmo y la armonía. Espero que te haya gustado este video. Quise volverlo a subir un poco actualizado porque estuve leyendo nuevamente como por séptima vez Las Flores del Mal y es una obra maravillosa que merece más reconocimiento. Charles Baudelaire se convirtió en un autor obligado si te gusta la poesía, si te gusta escribir poemas. Tenés que leer a Charles Baudelaire sí o sí, porque es uno de los grandes maestros que nos muestran las diferentes formas de ver la belleza. Esto fue un resumen y un análisis de Las Flores del Mal. Y como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que siga subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Nos vemos en el próximo video.